ahora sí, vamos a hacer una entrevista porque sigue mucho el debate, sigue mucho la narrativa sofista mentirosa por parte del reducto pírrico golpista que no es oposición sobre el plan B. Vamos a hablar con un experto, le doy la bienvenida a las buenas noches a nuestro amigo Dionisio Llamas, abogado y además experto en temas electorales. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Un saludo a tu auditorio. Muy bien, muchas gracias. Dionisio, perdón, pues sigue la oposición diciendo que los 4 consejeros que acaban de llegar al Instituto Nacional Electoral, entre ellos Guadalupe Tadei, que ya ahora es consejera presidenta del INE, que llegó pues haciendo toda una revolución, pues que fueron impuestos por el presidente López Obrador, que se torcieron las leyes, que fue ilegal la insaculación, haberlos llevado a un sorteo y que nada de ello es legal. ¿Es cierto eso, Dionisio? ¿Fue ilegal? ¿No es válida la insaculación? ¿No es válido el que se haya hecho a través de un sorteo? ¿No estuvieron de acuerdo los del reducto pírrico golpista, que no es oposición? ¿Qué hay de todo esto? Bueno, creo que es evidente que la Constitución y la ley electoral sí prevén la insaculación. El procedimiento para la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral es el resultado de la reforma de 2014, o sea, del Pacto por México. Recordaremos en ese entonces que en el Pacto por México, valga la redundancia, se pactaron una serie de reformas entre los entonces 3 grandes partidos, hoy unidos en una coalición, PAN, PRI y PRD, y se pactó una reforma electoral. Entonces, el procedimiento es el que marca la Constitución y también la ley electoral. La Cámara de Diputados, como ustedes bien saben, emitió un acuerdo para que se creara un comité técnico asesor con una convocatoria evidentemente de por medio para los ciudadanos que desearan formar parte del Instituto Nacional Electoral, participar en este proceso y que fuera este comité técnico asesor el que llevara un procedimiento en el cual hubo un examen, hubo entrevistas, creo que hasta hubo ensayos, si no mal lo recuerdo, y de ese proceso, ese comité técnico asesor emitió las famosas 5 quintetas que eran las propuestas que ese comité le hacía al Pleno de la Cámara de Diputados para que de entre de ellos eligieran a los próximos 4 consejeros presidentes. Perdón, a la próxima consejera presidenta y a los otros 3 consejeros electorales. Entonces, en esas circunstancias es que la ley prevé, bueno, que esos consejeros tienen que ser electos por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, es decir, que a lo mucho necesitarían 333 diputados, ¿no? Que es un tercio de los, más de 2/3 partes, de los 500. Números que evidentemente no tiene Morena ni aliados por sí solos. Se requería de un acuerdo político como los de antes, tal vez, ¿verdad? Para que designar de entre ellos. Pero la Constitución y la ley establecen que si no hay ese acuerdo, se tiene que hacer una insaculación en el pleno de la Cámara de Diputados con las personas que integran esa quinteta, es decir, los 5 nombres que se propusieron para cada uno de los puestos, se metió en una urnita y bueno, creo que todos pueden ver el procedimiento que se hizo en la Cámara de Diputados ya avanzada la madrugada. Entonces, ese lo marca la ley y si hubiera algún impedimento no se puede hacer en el pleno, esas mismas listas que elaboró el comité técnico asesor que seleccionó la Cámara de Diputados para ayudarles a ese procedimiento y elegir a los mejores perfiles de esas quintetas, si no se pudiera haber hecho el sorteo en la Cámara de Diputados, se tendría que haber hecho en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero es un procedimiento que ya está y es un procedimiento que, vuelvo a recordar, está desde el año 2014. Ya puntualmente nos recuerdas, Dionisio,
quienes hicieron ahí la insaculación en esta tómbola, que es además todo legal. Los partidos de la mal llamada oposición estuvieron de acuerdo, todo está bajo la ley, no hubo ninguna situación. Y quienes pues sacaron esos papelitos fueron los diputados, no fue el presidente López Obrador. Mentira que los haya impuesto, mentira que sean puras propuestas de Morena, que también Morena impuso. Pero hay una situación donde desde la Corte le quisieron dar carpetazo al plan B. Se está ahorita tratando por parte del jurídico de la Presidencia de la República rescatar esto para que siga avanzando. Vamos a poner el escenario de que la Corte tumba el plan B. Hay una persona que se llama Berta Alcalde, igual que la mamá, que es de la cúpula de Morena. Berta Alcalde es hermana de Luisa María Alcalde, actualmente secretaria titular en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Berta Alcalde es, si no la que sacó mejor calificación en los exámenes que les hicieron los diputados federales, pues estuvo entre los principales que tenían las calificaciones. No logró ella estar en esa insaculación, pero ella supuestamente, y cito mi fuente, la plataforma Político MX, dice textual: Berta Alcalde iría por el lugar que dejó Edmundo Jacobo en el INE. Si analiza la operación de impulsar a Berta Alcalde, si la Corte declara inconstitucional el plan B. Y esto es porque las fuentes de quien pues escribe esto, que no firma, no ponen su nombre quién lo firma, nada más dicen que Político MX tiene fuentes que argumentan que el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues estaría hablando ya con Guadalupe Tadei para que pusieran a quien ven ustedes en pantalla, que es Berta Alcalde, que además sabe mucho, ha hecho mucho por la Cuarta Transformación, también hay que decirlo, y pues conoce mucho del tema, es experta, y que pudiera llegar ella en lugar de Edmundo Jacobo, pero no va a ser para esta elección, va a ser para más adelante. Pero todo esto es una información que al menos de nuestra parte no confirmamos. También debo de decir que esta plataforma político.mx, pues nos recuerdan, dice: estás en Politilix, la sección de trascendidos de Político MX. Un trascendido es una información que se da, que no es oficial, pero que pues pudiera tener algo de verdad o algo que está generando pues el debate. ¿Sería legal el que pudiera llegar Berta Alcalde a propuesta de la consejera presidenta Guadalupe Tadei? Bueno, creo que de cumplir los requisitos legales para ser secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, yo creo que los cumple. Sus vínculos también con Morena creo que son claros, pero sin embargo tendría ella que tener, si no mal recuerdo, el voto de 9 consejeras y consejeros del INE, y porque se requieren las 2/3 partes, ¿sí? Entonces, para nombrarlo, darle un nombramiento. Podría nombrarla encargada de despacho, que esa sí es facultad de ella, pero ya lo hizo con otra persona, con alguien que era el director de la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales, es decir, la unidad que se encarga de la comunicación entre el INE y, por ejemplo, aquí en Zacatecas, el IESO, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, los institutos electorales locales. Entonces, tal vez sea parte de la rumorología que es tan abundante en estas fechas y en estos tiempos. No creo que sea tal vez real la propuesta de Guadalupe Tadei, pero tampoco le veo un impedimento legal a un posible nombramiento o a una posible encargaduría de despacho.
Entonces, pero el procedimiento para que ella quedara nombrada, sería que tendría que tener 2/3 partes de los votos de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Muy bien, pues entonces vamos a esperar los tiempos, a ver qué es lo que sucede. Todavía se está en el pleito legal por parte de la Coordinación Jurídica de Gobierno de la República para rescatar el Plan B. Ya nos dijiste, fue todo legal, todos los partidos se pusieron de acuerdo, dijeron, vamos a hacerlo de esta manera, va a ser por insaculación. Quienes hicieron los exámenes, quienes hicieron esa tómbola, fueron los diputados federales, incluyendo a los del amasijo PRIANREDE MC, que ahora pues están diciendo todo lo contrario, pero pues para el amable auditorio aquí está la información que nos da el abogado Dionisio Llamas, experto también en asuntos electorales. Todo es legal, esperemos que se pueda rescatar el Plan B. ¿Con qué quieres cerrar, Dionisio, de estos temas? Sí, claro, pues yo le sigo insistiendo a nuestro querido auditorio que se informe, que lean, que no se dejen también llevar por los rumores o las noticias falsas que siempre abundan, sobre todo, ¿no? En estos tiempos, y programas como el tuyo ayudan mucho a clarificar muchos mitos y muchas noticias falsas con las cuales algunos actores quieren sacar taja política, ¿no? Y bueno, hay que esperar los tiempos, habrá que esperar claramente lo que diga la Corte sobre el Plan B, pero sin lugar a dudas creo que Guadalupe Tadei, la nueva consejera presidenta del INE, ha dado pasos desde mi punto de vista en la dirección correcta, al respecto de por lo menos tener el salario que le corresponde conforme a ley de ganar menos del presidente, anunciar que va a revisar el gasto y desmarcarse de el discurso y la retórica de confrontación y encono que mucho daño le hizo al Instituto Nacional Electoral que tuvo su antecesor Lorenzo Córdoba. Así es, y pues muy importante el trabajo que hasta ahorita ha realizado Guadalupe Tadei, donde pues hasta la oposición está bien de acuerdo con ella, haciendo lo que en política se hace, negociar, y no tanto negociar, sino ponerse de acuerdo, mejor dicho. Pues Dionisio, te agradecemos mucho de nuestra parte el que nos hayas venido a clarificar estos temas para todo el auditorio, para nosotros, para tener solamente lo que sí es y seguir desmintiendo a la oposición. Te envío un fuerte abrazo, seguimos en comunicación. Muchas gracias, amigo. Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Gracias, buenas noches. Y bueno, nosotros seguimos porque en este tema de que quieren dar